compartir algo rápidamente, mis hermanos, vamos a aprovechar el tiempo y asimismo vamos a aprender el mensaje del consejo de la palabra del Señor. Amén. Bueno, si usted puede ver ahora su Biblia, si no escuche, si me cansa escuchar, hermano, no la escucho, no, gloria al Señor. Si no, bueno, si quiere subir en el celular, gloria al Señor. Amén. Vamos a lecturar la palabra del Señor. Amén. Y en reverencia a la palabra, yo le invito a que se ponga sobre sus pies, gloria a Dios, y ten facultad de hacerlo, gloria al Señor. Vamos a leer el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 22. Gloria a Dios. Cuando usted tenga, confirma con un fuerte amén o un gloria a Dios. Vamos al libro de Santiago, gloria al Señor. Nadie cayó contra de todo. No puede seguir. En el libro de Santiago, gloria al Señor. Santiago, capítulo 1, versículo 22. Vamos a leerlo. Amén. La palabra del Señor la leemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, uno y otro son. Vamos a leer la palabra del Señor en el nombre de la Trinidad Divina. Amén. Como prefacio o como tema, usted podrá tener allí en su Biblia hacedores de la palabra. Amén. Vamos a leerlo, versículo 22. La palabra del Señor dice así, honrando al Padre y al Hijo. Dice así el libro de Santiago: pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. Versículo 23. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante a qué? Al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Versículo 24. Porque él se considera a sí mismo y se va, y luego que pasa, olvida cómo era. Versículo 25. Mas él que mira atentamente en la perfecta que dice ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra. Este será bienaventurado en lo que hace. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena de cosas, lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. La religión pura y sin qué mácula delante de Dios el Padre es esta. ¿Cuál es? Visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones, y guardarse, ¿qué cosa? Sin mancha del mundo. Padre, le damos gracias por tu palabra en el nombre de Jesús. Dele gracias al Señor por su palabra. Padre, le damos gracias por tu palabra, Dios mío, porque ella es buena, porque ella es, Padre, agradable para nosotros y perfecta. Dios mío, esta ha sido tu voluntad. Señor, háblanos, enséñanos, instrúyenos, corrígenos, hágase tu voluntad. En el nombre de Jesús de Nazaret, Padre mío, Dios mío, le damos gloria, honra y alabanza, Señor, que sea usted mismo tomando mi boca, Señor, y hablándonos, Padre amado. Sea tu palabra, Dios mío, estableciéndose sobre este lugar en el nombre de Jesús de Nazaret.
Danos sabiduría, danos discernimiento y enséñanos, Padre amado, cuál es ese consejo de esta noche. En el nombre de Jesús, prepáranos, Señor, prepara cada corazón para que podamos aceptar el consejo de su palabra. En el nombre de Jesús te doy gracias, Señor, y la gloria, la honra y toda alabanza, mi Dios, es tuya, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Puede sentarse, mi hermano, póngase cómodo, ahora sí. Puede sentarse, ahora sí, póngase cómodo, pero no se vaya a dormir, porque sí. Porque si nos ponemos cómodos, ya nos va a pensar que está en su casa, y que en su casa no, ya cómodamente se hace en su habitación, en su aposento, y va a estar quizá ya descansando, ¿verdad? Pero preste atención unos minutos, amén, unos minutos de su tiempo para poder entender el mensaje, el consejo de esta preciosa noche, amén. La palabra del Señor, como acabamos de leer, como usted leyó, mis hermanos, usted mismo acabó también de leer juntamente conmigo, en su Biblia, como tema, prefacio, dice hacedores, amén. Pero ¿de qué? De la palabra. Si bien es cierto, amada iglesia, yo en esta preciosa noche quiero compartir o enseñar un tema que yo sé que comúnmente todos lo sabemos. La vida cristiana, ¿en qué cosa? En la práctica. Es decir, vamos a llevar la palabra a la práctica. Amén. Y no solamente como acabamos de leer, vamos a desarrollar un poquito algo. Y así que preste atención, amén. Porque quizás, iglesia, no todos, ¿verdad? Ni usted ni yo lo sabemos, sino quien nos enseña es el Señor, amén. Y estamos para aprender, amén. Y la palabra del Señor dice así como leímos, pero me llama mucho la atención este libro de Santiago. Este libro de Santiago fue dirigido precisamente para este tiempo también, amén. No nos vayamos muy lejos, o digamos quizás usted pueda decir, no, mi hermana, ese fue Santiago que escribió, fue para ese entonces. No, si usted leyó bien, si leímos bien, es para este tiempo. Y precisamente para usted y para mí. Precisamente para la congregación. Precisamente para la asamblea, como es el término también, es para nosotros como cristianos. ¿Y qué dice? El escritor de este libro que leímos, aquí habla, si usted lee, son 5 capítulos, es un libro pequeño, ¿verdad? Pero este hombre de Dios es iglesia. Leamos los libros, quizás algunos más no lo hemos leído, o el extracto que leímos ahora, habla la palabra tajantemente, ¿verdad? Que para muchos quizás vaya hiriendo, pero ahí está el Señor sanando. Pero esta palabra, este hombre, no la estaba maquillando. Es decir, no estaba disfrazando, como quizás hoy en día ocurre, que quizás el predicador o el portador del mensaje a veces quizás no sabemos, por decir así, cómo quizás decir un mensaje sin que muchos se sientan aludidos o ofendidos. Pero leamos el libro de Santiago, cómo este hombre de Dios, después del tiempo de Jesucristo, incluso terminó también por allí con Jesucristo, porque fue Santiago Jacobo, el hermano de Jesús, el autor de este libro. Si hablamos que fue el hermano de Jesús, estuvo a la par con Jesucristo.
judíos en ese entonces, del primer siglo, cuando estamos hablando del primer siglo, estamos hablando de la iglesia primitiva. Amén. Es decir, la primera iglesia en el libro de Hechos, donde nació. Amén. Es decir, aquellos judíos que residían en las comunidades gentiles, es decir, cuando ellos tuvieron que muchos quizás salir de Israel, irse a otros lados, irse para allá, para acá, Roma, en fin, etc. Amén. Es decir, ellos tuvieron que salir, entonces por causa de esto fue la preocupación de Santiago y empezó a escribir para dar ciertos consejos a ese pueblo. Amén. Para dar esos consejos que hoy por hoy también son muy beneficiosos para usted y para mí. Amén. Amén. Es decir, él con carácter y con algo de estilo diferente, al igual que muchos, porque aquí hay varias cosas que usa el Santiago, es decir, con estilo enérgico y con palabras firmes y carácter y determinación, él escribió este libro. Amén. Entonces, él enfrenta, como les acabo de decir, varios puntos nombrados aquí, en el cual no vamos quizás a introducirnos en todos ellos, porque la palabra es, creo que todos los días aprendemos y andamos ahí, que vamos, más aprendemos, entonces tiempo, iglesia, para cada día. Pero yo quiero que usted vea aquí como lo leímos. Amén. No lo escribí yo, no se lo inventó la hermana, fue palabra inspirada primero por Dios. Amén. Por el Espíritu Santo a través de este hombre. Así que no es palabra mía. Este hombre habló a toda la gente creyente, a todos los cristianos que en ese entonces eran creyentes. Amén. Todos ellos eran creyentes, es decir, eran cristianos, como usted y como yo. Todos los que estamos aquí somos cristianos. Este consejo era para ellos. Entonces, él comienza uno de los capítulos, como acabamos de leer, el primer capítulo, el consejo que da en el capítulo 1, versículo 1 empieza así. Y aquí dice mismo Santiago. Entonces aquí relata varios consejos para la vida del creyente, que hay varios puntos, hermanos, en el cual yo me voy a enfrascar en los versículos que leímos. Amén. No voy a dar el inicio porque es extenso. Por eso le di esa pequeña introducción para que ustedes puedan ver que no solamente habla de lo que acabamos de leer, sino otros consejos más. ¿Amén? Es decir, también le habla de lo que quizás estamos de yo en prueba, en tribulación, nos está animando a que podamos tener ese sumo gozo, aunque estemos en medio de esas pruebas. ¿Amén? Pero vamos a leer el versículo que acabamos de leer, y en fin, muchas características generales que nos da aquí el Santiago para la vida del creyente. Amén. Que también comienza con animarnos, pero también exhortando a los cristianos a que actuar de manera justa. ¿Para qué? Para que podamos ser considerados. Usted y yo somos carta abierta. Amén. Usted y yo somos carta abierta, es decir, hay mucha gente mirándonos y viéndonos qué hacemos. Él dice en Santiago capítulo 1, versículo 22, como leímos, dice la palabra del Señor así: pero sé. Este es uno de los tantos consejos o de las tantas instrucciones para los cristianos que vamos a leer, y para mí es la base principal para todo creyente. ¿Ven? Número 1 dice, pero sé. La palabra sé, bendito sea el Señor, se traduce del verbo del griego hinomai, que significa ser o hacer, o llegar a ser. ¿A qué se refiere cuando él está diciendo pero sé? Pero esta palabra sé, al lado de ella hay otra palabra
que está conjugando y que está prácticamente junta, ¿qué debemos hacer? Él está aquí dando un mandato, es decir, una orden que, pero sé, está hablando también para este tiempo presente, no solo para aquellos judíos de ese entonces, sino también para cada usted y para mí. Pero sé, es decir, está hablando en el tiempo presente y comunica a usted y a mí que nosotros debemos de seguir convirtiéndonos en qué cosa, en lo que más adelante dice, pero sé hacedores de la palabra. Hacedores de la palabra. ¿Cómo? La palabra hacedor, según el griego, bendito sea el Señor, según el diccionario, la describe como pointes, que significa hacedores, que significa hacer. Por eso le empieza el consejo, pero ser hacedores, pero ser hacedores, pero seamos aquellos que hacen. Note bien, primero nombra hacer. Hacedores significa hacer, significa guardador. Todo eso encierra esa palabra. Es decir, cuando usted y yo somos esos hacedores, también estamos guardando ¿qué cosa? La palabra del Señor. Porque dice guardador. Es decir, aquel que hace, guarda. Pero usted y yo, ¿qué debemos de guardar? Obviamente, es esta palabra del Señor. ¿Y dónde debe estar guardada? No debe estar guardada quizás en su closet, gloria al Señor. No debe estar guardada quizás allí en su casa, o tenga su Biblia allí, o la tenga quizás como amuleto. No, debe de estar guardada en nosotros, en el templo, en nuestros corazones. Amén. Por eso dice, pero ser hacedores, es decir, seamos aquellos que hacen. Amén. Hacedores de la palabra. Esta palabra de aquí, ese es el consejo que da Santiago para ese entonces, para ellos y para usted y para mí. Amén. Pero ser hacedores. Ser un hacedor, ¿usted qué cree? ¿Es fácil o es difícil? Es difícil. Amén. Porque si nos ponemos a ver, la palabra del Señor requiere mucho. Amén. Muchas cosas. Renuncia, morir, tantas cosas que allí va a haber un ay que va a doler. Amén. El hacedor. Amén. Amén. Y también viene la palabra del Señor, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Aquí está, vamos a poner un ejemplo. Él está como hablando en ese entonces a la asamblea, que hay ciertos tipos de personas también en ese entonces, aquellos que hacían y aquellos que solamente quizás estaban también congregando y solamente eran oidores. Amén. Es decir, que en medio también de la congregación, en medio también de la iglesia, también puede haber personas que también vienen como oidores y como hacedores. Amén, aleluya. En ese entonces también ocurría y en este ciclo también lo va a haber, iglesia. Amén. Pero que el consejo de esta noche sea que usted y yo no seamos solamente esos oidores, sino hacedores. Amén. Y dice la palabra del Señor, oidores. ¿Qué significa esta palabra? Según la concordancia bíblica del diccionario Strong del griego. ¿Por qué del griego? Porque el Nuevo Testamento fue escrito, como sabrán, en griego. Es el origen, el idioma original de ese entonces. Ahora que está traducida a nuestro idioma, gloria al Señor, otra cosa. ¿Qué significa? Acoates, que significa oidores y significa oír. Significa oye. Amén. Mira estas palabras, oidores, oír y oye. Pero no todo aquel que oye hace. Amén. No todo aquel que oye ejecuta o acciona. Dice la palabra del Señor, es decir, que esta palabra oidores la compara con un oyente. ¿Usted cómo se define? ¿Como un oyente o como un hacedor? Cuando quizás usted ha visto
esas cadenas televisivas que aún cuando el presidente sale allí, salía en ese entonces, y ahora creo que no, cuando daba en ese entonces, hace años atrás, salía el presidente Rafael Correa, y había alta multitud de gente, ellos eran oyentes. Quizás muchos tomaban el consejo que daba el presidente, pero otros solamente iban a oír, pero no ejecutar. Lo mismo ocurría en ese entonces con la iglesia acá primitiva y también ocurre en este siglo con todos nosotros. Amén. Porque probablemente quizás un día podamos venir a la iglesia, solamente voy a oír. Amén. Pero no voy a hacer, no voy a tomar el consejo que quizás hoy o mañana o ayer o pasado mañana el Señor traiga a la iglesia, o no solamente a la iglesia o a la congregación, sino también en su casa. Cuando usted toma su Biblia, quizás el Señor le trajo una palabra y usted la leyó, solo la leyó, pero no la ejecutó. Amén. Y la palabra oidores, como acabamos de decir, hay dos tipos de personas aquí o dos tipos de creyentes. Aquel que hace, amén, y aquel que oye. Como acabamos de leer, es cuando hay un auditorio que solamente hay oyentes, y quizás de uno de los oyentes uno ejecuta lo que esté explicando el expositor y quiera accionar y quiera aprender. Amén. Y dice aquí la palabra del Señor, hay dos comparaciones. La número uno dice hacedores, amén, y la otra oidores. El versículo 23 dice, pero si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que se considera en un espejo en su rostro natural. Miren la palabra del Señor, el que oye, si alguno dice, es oidor de la palabra, pero no hacedor, es semejante a un hombre que se considera en el espejo. A ver, aquí usa un símbolo, un espejo. En ese entonces, los espejos, que por ahora aún hay unos espejos, en ese entonces eran elaborados de diferentes maneras, no reflejaban totalmente como ahora quizás esos espejos que usted tiene en su casa, grande, elegante, muy bonito, y usted se ve ahí quizás entero de pies a cabeza y se va a ver tal y cual como es. En el tiempo de antes quizás los marcos eran diferentes, quizás mucho de metal, de oro, pero el espejo honestamente no reflejaba a la persona como es. Había cierta distorsión. Amén. No como ahora, que usted se ve tal y cual es. No, había cierta distorsión en los espejos de antes. Hablo de los tiempos de años atrás. Amén. Por eso usa esta comparación. Había cierta distorsión. Aún hay ciertos espejos que a veces venden por allí que son solo lujos. Y usted se ve y como que se ve deforme, se ve, no sé, no se aprecia bien. Entonces, así mismo, tráigase a su memoria. Es como un hombre que se vio y se olvidó cómo era, porque realmente no se visualizó tal y cual como ahora, en un espejo de bonito y se ve, se refleja como es. Miren cómo compara la Biblia aquel que solamente es oidor de la palabra, pero no hacedor. Por eso digo, no todo aquel que oye hace o es un hacedor. Amén. Miren, la comparación es semejante, dice. Es decir, ahí hay una comparación. Por eso es que ya les dije la comparación del espejo. Así eran los espejos de la antigüedad. En el versículo 24 dice, porque él se considera a sí mismo. Él no podía visualizar nada en ese espejo, solamente quizás a sí mismo se veía, pero del espejo no, porque era un espejo que no reflejaba en su totalidad tal y cual como lo de ahora. Y se va y luego se olvida como era. Versículo 25, mas el que mira atentamente, ¿cómo estamos viendo? Pero no a nuestro hermano ni a nuestra hermana, sino miramos atentamente a quién, en la perfecta ley. Amén. Estaba hablándole a ellos en la perfecta ley, es decir, en este entonces, que miramos atentamente
ese libertinaje, o quizás como son libres pueden hacer lo que quieran. No, habla de la libertad, habla de la verdadera transformación que la palabra puede producir en cada uno de nosotros, o en el creyente, o en el ser humano. Amén. Y dice, y persevera en ella. Nos habla de perseverancia, porque sabemos que no es fácil ser un hacedor. Siendo, ¿qué cosa? Y no siendo oidor olvidadizo. Hoy escuché, pero ya se me olvidó más tarde. Amén. O quizás alguien le dio un consejo y se le olvidó ya. Se le olvidó. Sino que ser hacedores de la obra, este será bienaventurado en todo lo que hace. Vemos aquí qué es ser un hacedor y qué es ser un oidor. Es decir, será, la palabra bienaventurado significa dichoso, alguien que es dichoso, alguien que es contento, alguien que es feliz, pero será dichoso en todo lo que hace. Pero aquí, el hacedor. No nos equivoquemos, mis hermanos. Amén. Número 1, voy a dar otros consejos para terminar. Que nuestra fe no solamente sea una declaración, es decir, ciertos consejos que da Santiago aquí para el creyente, para nuestra vida, para nuestra conducta como creyente, que nuestra fe no sea netamente una declaración, que todo el mundo sepa que yo soy cristiano. Esa es una declaración. Es decir, la palabra declaración significa manifestar un hecho o una decisión. Es decir, que usted quizás haga público que usted es un creyente o un cristiano. Es una declaración. Pero esta declaración netamente tiene que también estar junta o arraigada o acompañada con una acción. No es lo mismo una declaración que una acción. Amén. La palabra del Señor nos dice, debe ir acompañada con una acción. ¿Y qué es la palabra acción? La palabra acción es el acto de llevar a cabo algo. Es decir, aquí viene el hacer. Aquí viene que somos hacedores. Amén. Porque usted y yo podemos hacer una declaración, yo soy cristiano. Pero cuando se convierte en un hacedor, cuando esto se convierte en una acción. Es decir, cuando esto lo realizamos, cuando llevamos a cabo, es decir, que yo soy cristiano, cuando yo llevo a cabo lo que la palabra del Señor a mí me enseña. Amén. Y dice, es decir, una declaración acompañada con una acción, para usted y para mí. Amén. Número 2, ¿quiénes son? ¿Quiénes son o quiénes serán justificados? Vamos, Romanos capítulo 2, versículos 13. La palabra del Señor dice así, si usted lo encuentra, gloria a Dios, si no escuche. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino ¿qué cosa? Los hacedores de la ley serán justificados. Recordemos que muchos pueblos antes solamente eran oidores de la ley. Muchos, incluso muchos caminaron, muchos Jesucristo presenció que solamente hablaban de la ley, pero no eran hacedores. Amén. Es decir, ¿quiénes son los que serán justificados si no los hacedores de la ley? Aquellos que hacen o cumplen o que ejecutan o los que llevan a cabo la palabra del Señor. Número 3. ¿Quiénes entrarán al reino de los cielos? Mateo capítulo 7, versículo 21, la palabra del Señor dice así: no todo el que me dice Señor, 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 entrará en el reino de los cielos, sino el que hace, el hacedor, el que hace. Recuerda que la palabra hacedor significa también hace o hacer. Hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Es decir, todo aquel que es hacedor de la palabra entrará al reino de los cielos. La palabra hacedor también demanda o implica obediencia. ¿Obediencia a quién? A la palabra. Amén.
Señor. Aquí vemos claramente como Jesucristo en ese entonces, Jesucristo también hablaba tan atrevente. Jesucristo también decía muchas palabras que él no podía maquillar el mensaje, no podía maquillar la palabra del Señor. Recuerde que muchos, aún a los fariseos, que también eran aquellos que eran oidores, pero no hacedores de la ley, muchas veces también en cierta ocasión le dijo, ¿qué les dijo? Generación de víboras. O sea, usted quizás a cualquiera de nosotros que, por ende, que quizás aún llegando a estar mal, que nos digan que estamos mal, muchos nos ponemos bravos, o muchos nos molestamos. Amén. Amén. Y imagínense que Jesucristo mismo le diga eso. Jesús, Dios nos ayude. Está culminado totalmente. Ser esos hacedores. Amén. Y vemos que Jesucristo aquí muchas veces les decía que ellos tenían que ser, ellos no tenían ninguna relación, ninguna intimidad con Jesucristo, sino simplemente eran religiosos. Porque la religión baja más allá de que usted y yo portemos una Biblia, sino de que usted y yo podamos establecer una relación con el autor de la Biblia. Amén. Número 4. Dije, no todo aquel que oye la hace. Mateo capítulo 7, versículo 26 dice, pero cualquiera que me oye estas palabras y no las haces, ¿qué dice? Le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Es decir, aquel que oye y no las hace, acá hay otro ejemplo de un hombre insensato. Miren el término que usa. Jesús mismo también usó dos ejemplos, como Santiago aquí usó el que oye y el que la hace. Amén. Y aquí dice, es insensato, que también la palabra insensato significa falta de insensatez, de sensatez, perdón. Es decir, cuando hablamos de insensato, estamos hablando de un término, búsquelo, tonto, necio. Eso significa un insensato. Amén. Mire que usted puede decir, wow, hermano, esa palabra es fuerte, pero esa es la definición. Que el Señor no nos llame tonto, que no nos llame insensato, que no nos llame fauto, que no nos llame nada de eso. Amén. Así que mis hermanos, seamos apercibidos por el mensaje del Señor, amén, por la palabra del Señor, que no es fácil, pero procuremos ser diligentes, amén. Es decir, también significa, en el griego tiene el término anoetos. Y también al mismo, el Señor Jesucristo usa la palabra insensatos. Es decir, como dije, necio. Y también hay otro término, habla de locura, locos. Así que, preste mucha atención, hermanos. Es alguien que no entiende. Cuando dice el hombre prudente, el hombre insensato, edifica. O sea, su mente, ¿dónde está? Edifica su casa sobre la arena. Es decir, no hay estabilidad. Amén. Solamente oye, pero no hace. El que hace, edifica sobre la roca, sobre Cristo, sobre algo firme. Y ese es el prudente. Amén. Y la palabra prudente, cuando hablamos de prudente, estamos hablando de personas sabias, de hombres sabios. Cuando la palabra usa hombre, prudente o imprudente, nótese bien que también estamos usted y yo, hermanas, incluidas. Amén. Amén. Y dice, prudentes, habla de sabios, habla prácticamente de los sensatos, de gente sabia, gente con sabiduría. Esos son los que son hacedores. Amén. Es muy importante, mis hermanos, que usted y yo prestemos atención a todo lo que la palabra nos enseña. La palabra nos enseña y nos dice que debemos de qué, pero ser hacedores de la palabra. Esta palabra hacer tiene una determinación, tiene una acción, que no va a ser fácil ejecutarla en este camino, pero es la que nos va a llevar allá arriba al reino de los cielos. Amén. Amén. Gloria a Dios. Y
Y como en una sala o como en un auditorio hay mucha gente que solamente es simplemente oyente o simplemente va a escuchar, que no sea la iglesia simplemente un auditorio para nosotros, sino que cuando usted a diario, no solo aquí en la iglesia, sino cuando usted abra quizás su Biblia en su casa, la palabra del Señor, usted pueda permitir que la palabra del Señor siga transformándonos. ¿Por qué? Porque no somos todavía, la buena obra todavía no está completa. Porque aquel que empezó la buena obra la irá perfeccionando. Es decir, hay cosas que todavía el Señor tiene que perfeccionar en nosotros. Pero dejemos que Él lo haga. Dejemos que Él nos perfeccione. Y a la vez que nos perfeccione, convirtámonos en esos hacedores. Y no solamente seamos esos oidores, olvidadizos. No, aquí no va a aplicar, hermanos, cuando estemos allá, que aquí quizás se nos olvidó comprar algo. Para la casa pasa, pero para el reino de los cielos eso no va a pasar. Amén, Allá sí no va a aleluya. pasar factura. Amén. Santo. Así que mis hermanos, procuremos ser esos hacedores y no solamente esos oidores. Seamos quienes ejecutan, quienes llevan a cabo lo que establece la palabra del Señor. Ese es el consejo que Santiago le daba a la iglesia también en ese entonces. No solamente les animaba, sino también les exhortaba. Amén. Les enseñaba. Este es como una instrucción para usted y para mí y para nuestra vida como creyentes. Es decir, ese es el tema de hoy. Seamos hacedores de la palabra. Amén. Este es como el manual. La palabra del Señor es el manual. Él les estaba dando unas ciertas instrucciones. Ahí está el manual de todo creyente. La palabra del Señor. Así que, hermanos, sabemos que no es fácil, porque a Jesucristo no se le hizo fácil cumplir y hacer la voluntad de Dios. A nosotros tampoco se nos va a hacer fácil. Usted y yo, hermanos, no podemos quizás andar. Aquí somos cristianos y afuera, ¿qué somos? Amén. Aleluya. Hermanos, quien nos va a juzgar es Dios, sí. Pero nosotros como hermanos tenemos la plena libertad de corregirnos también si quizás estamos fallando en algo, quizás usted me ve fallando en algo, digo, quizás mañana Dios me guarde, me ve haciendo algo malo. Con toda la plena libertad usted puede llamar la atención, Amén. por favor, y exhortar. Gloria a Jesús. Amén. Así es. Y que Dios nos guarde a todos, pero que podamos ser esos hacedores. Así como quizás somos aquí, también seamos allá, en su casa y afuera. Aleluya. Porque ninguno de los que estamos aquí creo que no estamos porque somos santos, Aleluya. sino porque Amén. el único que es santo nos está perfeccionando y nos tiene en sus manos. Amén. Amén. Gloria a Dios. Entonces, hermanos, como les dije, somos carta abierta. Y el mínimo error que quizás muchos nos vean, vamos a dar el qué hablar. Amén. Pero no solamente hablarán de nosotros, sino de la fe que dijimos que tenemos o la fe que decidimos nosotros seguir. Amén. Esa declaración que hicimos. Amén. No solamente hablarán de usted, hablarán de mí, no, sino nosotros también allí cometemos el grave error de que también pisoteamos la sangre del Señor. Amén. Por eso, Aleluya. mis hermanos, este es el consejo de esta preciosa noche. Quizás no sea para muchos de agrado, pero para mí, gloria al Señor, hermano, Gloria. porque sé que a diario hay cosas que perfeccionar y hay cosas que mejorar. Amén. Gloria a Jesús. Para terminar, ya pasé, tenemos 5 minutos, regálame un minuto más. Y dice así, vamos a terminar, pero sed hacedores de la palabra y no solamente oidores. Recuerda que esto es profundo y solamente estoy escarbando encima. Engañándonos a vosotros mismos. ¿Quiénes se van a engañar? Los oidores se engañan a sí mismos. Amén. Así que, mis hermanos, presten atención y no cometamos ese error, el del hecho que quizás vayamos a asistir. Yo asistí a la iglesia en conversa y a mí no me hizo salva asistir a la iglesia acompañando a mi esposo en conversa. A mí me hizo salva cuando yo abrí mi corazón al Señor y realmente yo afirmé mi fe. Aleluya. Es decir, no todo el que asiste a la iglesia es
mucho, yo no era cristiana. Los hermanos me decían, hermana, pero yo todavía no era cristiana. Porque yo todavía no había abierto mi corazón al Señor Jesucristo. Ya después, cuando yo reafirmé a mi corazón al Señor, ya ahora sí, hasta a mí se me hacía decir, se me hacía como cosita, decir hermano, porque yo todavía no entendía esas cosas. Yo decía, no, pues si yo soy abilélico, voy a mi hermana. Pero ya entonces en el Señor aprendemos mucho, aprendemos que todos somos hermanos. Amén. Y bueno, yo les amo mucho a todos, amén. Así que mis hermanos, tomemos el consejo de la palabra del Señor. No es fácil esta palabra. Vamos a tener lucha, vamos a tener guerra, vamos a tener conflictos, aún hasta con nosotros mismos, aún con muchas cosas que se levanten, pero ahí viene la palabra del Señor, el mensaje de Dios aconsejándonos a seguir y que seamos esos hacedores. Amén. Y mire que voy a terminar con este versículo, Efesios capítulo 4:1, dice aquí: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamado. Amén. Póngase de pie. Vamos a darle gracias al Padre, podamos andar como es digno, Señor, como fuimos llamados, Padre amado, ante tu servicio, digno de esa vocación en el cual tú, Dios mío, pusiste tu mirada en nosotros. Señor, no somos perfectos, pero creemos en ti, creemos en tu poder que transforma y en tu palabra que es inefable e inerrante, que es la única que puede producir ese cambio en nuestro interior, en nuestras vidas como creyentes, Señor. Instrúyenos a que cada día, Dios mío, podamos ser, Padre amado, Señor, aquellos que puedan agradarte a ti, aquellos que podamos hacer esos hacedores de tu palabra, no solamente que escuchemos, sino que accionemos, que ejecutemos y establezcamos la escritura en nuestro corazón, Padre amado, Señor. Gracias te damos por esta palabra, Dios mío, y ayúdanos a que cada día, Señor, por más difícil que esta pueda ser, porque dura tu palabra,